Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 40 minutos, ya se encuentra con nosotros, como lo habíamos anunciado, Andrés Quispe, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en A Primera Hora. Buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos quienes nos pueden ver y escuchar. Bien, entendemos que la Corte ya ha convocado a varias audiencias públicas respecto o para continuar el proceso derivado de las demandas de inconstitucionalidad, y entiendo también que la Unión Nacional de Educadores ha interpuesto varias demandas de inconstitucionalidad contra las 3 leyes aprobadas por el oficialismo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es primera? Quisiéramos, digamos, de esta programación que ya se tiene, ¿cuál es primera? ¿Cuál va segunda? Entiendo también que hay una tercera fecha. ¿Cómo va a actuar la UNE ahí? Bueno, primero quisiera aportar un poco detallando cómo está el tema de las demandas y junto a ello su cronograma, su calendario. En la Ley de Solidaridad se presentaron 6 demandas de inconstitucionalidad. 5 han sido admitidas y unificadas y una demanda no fue admitida. En la Ley de Inteligencia se presentaron 2. Las 2 han sido unificadas y admitidas, y en la Ley de Integridad Pública existen aproximadamente 27 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales 2 no han sido admitidas. Ojo, las demás han sido unificadas. ¿Cómo está ya la fecha de las audiencias públicas? Para el 1 de septiembre está la audiencia de la Ley de Inteligencia. Para el 25 de agosto... Ahí vamos por partes. Ya. En la ley de inteligencia, ¿cuál fue la demanda de inconstitucionalid a la que, digamos, se adhirió la Unión Nacional de Educadores, pero también otros gremios? La principal que se va a tratar este 1 de septiembre. A ver, ahí hay 2 demandas. Una presentada por los organismos de derechos humanos, que es muy importante que el país lo conozca, porque no solo somos sindicatos, y la otra es la del FUD, junto a la Unión Nacional de Educadores, CELUS, UGTE, entre otros. ¿A qué artículos ustedes pusieron específicamente? En general lo que estamos defendiendo es los derechos y las libertades. O sea, solo basta revisar el artículo 53 de esa ley. Y le dicen, señores de las telefónicas, entréguenme las llamadas, las conversaciones de tal persona desde 5 años atrás. O sea, ¿cuál es el propósito de que Daniel Noboa conozca tus conversaciones desde 5 años atrás? Yo no tengo ningún problema, va a encontrar que mis estudiantes me hacen consultas y todo lo demás, pero están violentando tu libertad como tal. Entonces, mira, o sea, las telefónicas, si es que esa ley vuelve a declararse constitucional como tal, porque están suspendidas varios de sus articulados, está violando parte de las libertades y los derechos, solo por poner como caso el artículo 53. Entonces, lo que se busca es generar todo un espionaje hacia quienes piensan diferente. Está bien que hay que espiar a la delincuencia organizada y todo lo demás, pero no a quienes pensamos diferentes, tanto así que varios organismos de derechos humanos y de prensa han presentado su preocupación frente a esta ley. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la que se realizará el 25 y entiendo luego el 27 de agosto? A ver, el 25 es la ley de solidaridad. Ya, y ahí hay acciones de partidos políticos como Unidad Popular, hay también del Frente Popular y del FUD, lógicamente ahí está la Unión Nacional de Educadores, entre otros, porque fueron 5, como señalaba, y una no fue admitida en el ¿Qué caso les de preocupa solidaridad. en eso específicamente a ustedes? Mira, ahí se utilizó a la niñez en toda la parte técnica de la ley, para decir que lo que se buscaba, y en la anterior también, es que los niños y las niñas dejen de ser reclutados. Pero en todas estas leyes ya se hace una mezcla de distintos cuerpos jurídicos, y a propósito de esa mezcla que hicieron, jamás tuvieron la capacidad y la voluntad política de presentar, por ejemplo, un plan de reinserción escolar, porque modificaron varias leyes. Si tú revisas, modifican Código Penal, Ley de Tránsito, Ley de Participación Ciudadana, en cualquiera de estas 3 leyes me refiero, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovecharon para señalar que en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, por ejemplo, se tenía que establecer un plan de reinserción escolar? En la Ley de Solidaridad lo que se hace es afirmar lo que luego hicieron en la Ley de Integridad Pública, en condonar los impuestos a los sectores más pudientes. Entonces, son leyes que primero no todas van en el rango de urgente dentro del tema económico, sino lo que se busca es generar todo un clima jurídico para favorecer la política del régimen. Y finalmente la del 26 de agosto, ahí se va a tratar entonces la Ley de Integridad Pública.
Sí, ahí se va a tratar y mira, ahí nosotros vamos a demostrar por qué todo lo que se señala, que se busca calificar el sector público, que de paso hay que hacerlo, y porque no solo son servicios, sino son derechos a la salud, a la educación, incluso cuando te atienden en el SRI. Pero mira, nosotros hemos logrado cuantificar, y voy a leerlo. La disposición de la Ley de Integridad Pública, ya para ser exacto, la 13ª, le permitió al presidente no pagar, ya, solo pagó parte de su capital, las deudas que tiene con el SRI, y en impuestos el presidente tenía que hacerlo más de 70 millones. Con los más de 70 millones que el presidente no pagó, tú podías haber construido 21 hospitales tipo C, que cuestan más de 3 millones cada uno. Podrías haber equiparado a 100 escuelas con 750.000 por unidad. Estos datos están obtenidos de los montos en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud Pública. Podrías haber adquirido más de 500 ambulancias básicas. Entonces, la Ley de Integridad Pública, por un lado, le permitió al presidente no cumplir con sus obligaciones tributarias. Por otro lado, te dicen, vamos a separar a los malos servidores públicos, de acuerdo. Pero si tú pones en Google, las evaluaciones son públicas de los servidores públicos. Varios de ellos han sido despedidos con 100 sobre 100. Caso Petroecuador. Votan a los servidores públicos y luego les dicen, señores, tienen que regresar porque se paró la producción petrolera. Y ojo, estamos de acuerdo en la evaluación. Es más, en el caso de los maestros y las maestras siempre hemos estado solicitando la evaluación desde el 2016. Pero ¿sabes por qué no se da la evaluación? Porque en el caso de los profesores, el INEVAL, que es el organismo que nos evalúa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, necesita más de 44 millones. Y vamos a ver si en la proforma de agosto, que ya tienen que entregarlo entre el 25 y el 26, está ese monto. O en la de octubre para el siguiente año. No les interesa calificar el servicio público. Lo que les interesa es cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Vale revisar la página 70 o 73 de la última carta 23. Ahí está clarito lo que el Ecuador le dijo al FMI. Vamos a frenar el gasto dentro del servicio público, y eso implica entonces votar a más de 5.000 familias a la calle. ¿Se han convocado movilizaciones para estas 3 fechas en donde se ha convocado a la audiencia pública? Le pregunto, Andrés, y también se ha convocado además otra movilización, ¿es así? Sí, porque lo que buscamos desde los sectores sociales y populares es hacerles entender que tener los votos en la asamblea no es tener la razón. Hay hojas de varias de esas leyes en donde está el sello de inteligencia artificial. Y por eso es que piden... Comprobado ya para ustedes, sí, lo había escuchado, pero comprobado sí, para ustedes. Sí, ya. hasta en la redacción. Recuerda que hay un artículo en la Ley de Integridad Pública que dice 70 años de servicio, 70 años de edad. Ya, y no lo corrigieron. Cuando la UNE advirtió que nos querían eliminar la compensación económica o la jubilación voluntaria, no, que estamos desestabilizando el gobierno, que somos unos mentirosos, y luego resulta que ese derecho lo regresaron en la ley de áreas protegidas. No éramos ni mentirosos, no cayó ni el gobierno, pero sí recuperamos un derecho como tal. Entonces, las movilizaciones son para decirles, señores, estamos en un Estado de Derecho, tanto a la Corte Constitucional, tanto al Ejecutivo, tanto a un Legislativo. Revisen la calidad de la producción legislativa que le están generando a este país, porque sus leyes tienen impactos. Hoy están afectadas ya más de 5.000 familias, ya que han perdido su ingreso económico, mientras se le beneficia a un sector pudiente como es el grupo Novoa. Entonces, las movilizaciones van en el marco de la defensa jurídica, ya de las organizaciones que hemos presentado las demandas. Hay otras que se están incluyendo vía amicus curiae, y son movilizaciones que vienen organizados desde distintos sectores sin utilizar recursos del Estado, como sí se lo vio en la marcha del régimen. Es decir, entonces, para tenerlo claro, estas 3 fechas que ya hemos conversado, y para el 11 de septiembre está convocada la movilización. ¿Hay otra fecha adicional? A ver, está convocado para el 25 de agosto una movilización de los pacientes de enfermedades catastróficas y renales que están exigiendo, mira, presupuestos que uno no entiende. Te dicen que no hay dinero en el país, pero vas a gastar más de 60 millones en una consulta popular. Ustedes también entonces están apoyando esta movilización que estamos apoyando la del 25, hay un plantón también el 25 fuera de la Corte por la Ley de Solidaridad.
Vamos a hacer un plantón el 27 en la audiencia de la Ley de Integridad Pública. Vamos a movilizarnos el 1 de septiembre que se trate la Ley de Integridad, y la movilización en cada provincia del país será el 11 de septiembre. Y ahora sí, ¿cuál es su postura respecto de la consulta popular y las preguntas que ya se han enviado a la Corte Constitucional? Mira, nos quieren preguntar si estamos de acuerdo con los casinos, que es una industria del crimen organizado. O si no, miremos lo que está pasando en varios países asiáticos. La pregunta debería ser, ¿quién va a ganar cuando se le permite hacer apuestas con dineros ilícitos? No vamos a generar mayor turismo con los casinos, porque las familias ecuatorianas ni siquiera tienen ya para poder pagar las pensiones de sus hijos en planteles particulares. Entonces, lo único que se va a abrir con esta pregunta, si llega a pasar, es a que se lave más dinero dentro de los casinos. Nos quieren preguntar si bajamos el número de asambleístas. Yo le quisiera decir al presidente, ¿por qué no toma la iniciativa de bajarles el sueldo actualmente a los asambleístas? ¿Ya? Y de incluso revisar varios de los requisitos de los asesores, porque se puede identificar que varias de las leyes que están aprobando ni siquiera tienen la capacidad de leerlo. Para mí no es un problema que un asambleísta esté dibujando, y tal vez pueda chocar con otros sectores. ¿Sabes cuál es el problema principal? Que ni siquiera leen las leyes. Ni ellos ni sus asesores, pero les pagamos ingentes recursos, sueldos altos, ya a personas que realmente lo que están haciendo es generar conflicto en materia de derecho. Y lo tercero, te quieren preguntar cómo te van a explotar laboralmente. La gente ya le dijo, no al trabajo por horas, porque implica perder derechos. No te van a reconocer la seguridad social, no te reconocen otros derechos de ley, y cuando a ti te dejan de reconocer derechos no es un tema solo jurídico, baja tu capacidad de adquisición. Entonces, el momento en que baja tu capacidad de adquisición, quien se va a ver afectado es la vida económica del país como tal. ¿Qué piensan sobre someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional? Habría que hacerle una pregunta al Estado ecuatoriano, ¿cómo va a dejar de lado varios acuerdos que tiene firmado? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual es firmante el Ecuador, aceptó tiempo atrás de que no puede someter a juicio políticos a los jueces, precisamente porque el momento en que tú haces eso es condicionarle a que falle a favor del Estado o incluso de grupos delictivos. Entonces, la Corte Constitucional actualmente tiene varios filtros, desde la ciudadanía, desde el lado político. Yo solo le hago una reflexión al país. En el Ecuador se llegó a reconocer la etnoeducación, porque la Corte Constitucional le dijo al señor Lasso, está equivocado. La actual ley, que puede tener límites, en su momento no es inconstitucional. Es constitucional porque reconoció la etnoeducación, reconocía varios derechos en torno a cómo frenar la violencia sexual dentro de los planteles educativos. Los profesores ganamos lo que se conoce como la equiparación salarial. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando la Corte le dijo al presidente actual, haga nomás con su vicepresidenta lo que hizo tiempo atrás, o haga nomás campaña sin presentar renuncia. Entonces ahí la Corte no nos incomodaba. Ahora que la Corte le dice, señor, no se olvide que estamos en un Estado de Derecho y que esa es mi función jurisdiccional, entonces ahora es una piedra en el camino. Es decir, ustedes van a estar en contra de todas las preguntas tal y como se han planteado hasta el momento, y esto le pregunto porque, por ejemplo, usted mencionaba la pregunta de los casinos. En el tema de los casinos lo que dicen es que quienes estos hoteles de 5 estrellas entregarán al Estado alrededor del 25% de sus ventas sobre esta actividad para el financiamiento, entre otras cosas, de la alimentación escolar. Es decir, hay una justificación de parte del gobierno nacional del por qué incluso se está también apoyando a esta pregunta específica. ¿Y de dónde va a venir ese dinero? ¿Del lavado? ¿Del narcotráfico? Porque son industrias que lavan dinero, están comprobadas en países asiáticos. El último informe del Banco Central señala que 24.000 millones de dólares ya fluyen de dineros ilícitos. Su facturación es relacionada al tema comercial y transacciones en bancos internacionales. Entonces, se cogen de temas sensibles para precisamente poner en el fondo lo que es central, tomarse la Corte como tal. El presidente tiene una ventaja, y es de que tiene a ministerios. El 27 tendrá que asistir a la Corte Constitucional y así en los distintos días a defender sus leyes, ¿ya? Y si es que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen la razón,
Entonces la Corte va a escuchar a las dos partes y va a decir, bueno, señores accionantes, ustedes dicen que es inconstitucional, están equivocados, el Ejecutivo tiene la razón. Eso es lo que hay que hacer en un Estado de Derecho, en un país democrático. Mire, 2 demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad no han sido aceptadas. Una no ha sido aceptada en la Ley de Solidaridad. Eso significa que la Corte está actuando de manera técnica. Entonces no podemos utilizar temas sensibles como la alimentación escolar, que de paso se lo pudo haber financiado, con lo que se le está perdonando en el tema de impuestos, en la remisión tributaria al presidente, ¿ya? En lo que cuantifiqué minutos atrás. Es decir, y reitero la pregunta, esta puntual, ¿van entonces a estar en contra de todas las preguntas de la consulta popular? Cuando no hay medicinas, cuando no hay todo lo necesario en hospitales, gastar más de 60 millones es afectarle al pueblo. Esos 60 millones tranquilamente podrían irse a salud y educación. En contra del despilfarro estamos. Jamás vamos a estar en contra de que se le consulte al pueblo en temas valiosos. ¿Por qué no le consultamos un cronograma de pago al IES? ¿Por qué no le consultamos al país, ya que tanto quieren cambiar la Constitución, si los títulos de 4º nivel en medicina, en especialización de médicos, pasan a ser gratuitos, por ejemplo? Esos son temas centrales que el país necesita debatir. No si queremos lavar dinero a través de los casinos. O sea, llegamos al nivel de decirle, le voy a consultar cómo le exploto a nombre del turismo. Ya la gente le dijo en el país, no al trabajo por horas. Respeten lo que el país ya decidió y ejecuten lo que dicen, que la soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. Dejemos este tema a un lado y también quiero preguntarle a Andrés sobre cómo tienen este panorama, este escenario a puertas de que se inicien las clases en Sierra Amazonía. Entiendo que hace algunas semanas ustedes estaban pidiendo declarar en emergencia a la educación. Quiero saber si esa postura sigue en pie y cómo ven, como digo, este escenario a puertas de el inicio de clases. Bueno, este fin de semana que pasó se reunió más de 30 organizaciones, entre esos la Federación Médica, Colegio de Enfermeras, la UN, el FUD, entre otros, y decidimos ratificar la declaratoria de emergencia en salud y en educación. Es necesario declarar en emergencia la educación, y esto no implica cerrar las aulas, ojo, ni peor ir a educación virtual. Lo que implica es priorizar recursos públicos, tanto para hospitales públicos y escuelas públicas. Yo quiero saludar a las maestras y a los maestros que ya estamos elaborando. Y por ejemplo, estamos haciendo mingas, estamos haciendo las planificaciones, estamos haciendo diferentes actividades para septiembre. Pero cuando uno ya retorna al aula como tal, uno puede encontrar en qué condiciones está la infraestructura. ¿En qué condiciones está? Hay planteles en los cuales no se ha invertido, no se ha hecho cambios de fondo. Estamos convocando a mingas, siempre lo hacemos de padres de familias y profesores. Sin embargo, estas mingas no logran enfrentar los problemas de infraestructura de fondo. Ya nos preocupa que nuevamente se está hablando de ir a un acceso escalonado, que está bien para frenar el tráfico, pero no enfrenta toda la inseguridad. Necesitamos un plan de seguridad que dure lo que abarca todo el año lectivo. Hay temas interesantes que no están siendo bien utilizados de paso, como este tema de hablar de seguridad en los planteles educativos, pero todo ello, además de ser un eje transversal, debería tener una capacitación e inversión. Porque le dicen al profesor de matemáticas, al de estudios sociales, busque un momentito dentro de su materia para hablar de educación financiera, para hablar de seguridad? Pero eso choca con la realidad de los resultados de aprendizaje, que el mismo Ineval dijo, ni los colegios fiscales, ni los colegios municipales o particulares logran con los elementos mínimos en las evaluaciones de estudiantes. Entonces el docente, porque la pandemia todavía nos sigue reflejando efectos en educación, en salud, en trabajo, en todo. Entonces todavía hay un retraso, efectos de la pandemia, entonces uno tiene que dedicarse con fuerza a matemáticas, a estudios sociales, a ciencias naturales. Entonces, estos temas, que es correcto hablar de seguridad, hablar de interculturalidad, hablar de educación financiera, de cívica, se dejan de lado cuando no está la capacitación o terminan siendo una sobrecarga laboral, cuando lo que se debe, por ejemplo, nosotros somos partícipes y lo vamos a presentar, ojalá se recoja de que incluso seguridad debería ser una materia. Por lo menos hasta salir de los conflictos de violencia que tenemos. Entonces hay cosas positivas, pero todas esas cosas positivas caminan de inversión. Y hoy vamos a ver en la Proforma General del Estado de estos meses que faltan cuánto se destina a educación y cuánto para el siguiente año.
Perfecto, Andrés. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia aquí en La Gracias Primera. a ustedes. Bien, conversábamos con Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, sobre estas nuevas movilizaciones y también el escenario general a puertas del inicio de clases. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.